Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Bienvenidos otro día más, otro estudio más. Romanos capítulo 6. Hoy vamos a estudiar todo este capítulo de esta carta. Y el tema del día de hoy es evidencias de la justificación. Y hemos recordado nuevamente ya por varias clases lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Y nada más para recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Pablo, hablando de la justificación, precisamente hizo una comparación entre Adán y nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con la raíz. Entonces, la semana pasada también expliqué esta línea, que es comenzamos con la inocencia del hombre, un hombre inocente, un hombre en estado de inocencia. No sé si recuerdas, que es cuando el Señor los crea. Primer capítulo y segundo capítulo de Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios y come ese fruto prohibido. Bueno, esa es la condición del hombre como el hombre caído, y de ahí en adelante estamos en esta condición de Adán, ¿no? Por medio del pecado que entró por un hombre, en este caso Adán, todos hemos heredado esta naturaleza de pecado en nuestras vidas. Y como podemos ver en la línea, no sé si se alcanza a apreciar, pero bueno, aquí dice hombre caído hasta la parte justificada. O sea, ¿cuándo es un hombre justificado? Bueno, tiene que ver mucho después de nuestro Señor Jesucristo. En medio de estos dos, decíamos, aquí está la ley, pero ya había pecado desde que el hombre cayó. Desde antes de la ley, mucho tiempo, muchos años antes de la ley, ya había pecado en el mundo. La ley no viene a la ley no viene a hacernos pecadores, sino que ya éramos pecadores, y lo único que hace la ley, lo hemos dicho varias veces, es manifestar que tú y yo estamos bajo pecado. Entonces Pablo básicamente lo que hizo fue comparar a nuestro Señor Jesucristo con un tipo de Adán, ¿no? Precisamente como lo mirábamos la clase pasada. Ahora, ¿qué podemos concluir de aquí? Mira, hermano, en la parte del hombre caído hay dos consecuencias, porque decíamos que todos pueden decir, o mucha gente puede decir, a ver, demuéstrame que yo tengo esta condición de Adán, esa condición de caído. Hablamos de dos cosas, ¿no? La primera parte es las consecuencias del pecado. Cuando el hombre cayó, la primerita fue una muerte espiritual. Recordemos que la palabra muerte es separación, una separación de Dios. Tanto el hombre como la mujer estaban en el huerto del Edén en una comunión constante con Dios, pero el pecado que ellos incurrieron, en ese momento, una de las evidencias es de que ya el Señor los saca del huerto del Edén y ya no hay más comunión con Él. Entonces, a esto nosotros le llamamos muerte espiritual. Y la segunda evidencia que tiene es, en ese mismo capítulo 3 de Génesis, vemos que el hombre que no estaba diseñado a morir por el pecado, dijo el Señor, con el sudor de tu frente vas a tener que estar ahora comiendo, ¿verdad? Este pan, tienes que trabajarlo. Y otra evidencia es de que como del polvo fuiste tomado, al polvo regresarás. Entonces hay dos muertes, una muerte espiritual y una muerte física. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, y es un punto que tenemos que tener muy en claro, mi hermano, es que nuestro Señor Jesucristo viene en dos fases. La primera fase es donde nuestro Señor viene a entregar su vida por nosotros y poder redimirnos. Y la segunda fase, la segunda venida de nuestro Señor, que es la venida que todos estamos esperando, es precisamente cuando Él venga y se sienta en el trono, ¿no? Entre estas dos partes van a pasar varios años. El punto está en que en la primera parte, donde nuestro Señor Jesucristo da su vida y es como ese cordero que viene a sacrificarse por todos nosotros, por todos aquellos pecadores, por todos los que estamos en esta condición de Adán, en ese momento, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor te da una resurrección espiritual. Nuevamente, es la muerte espiritual una de las consecuencias, y la primera solución que podemos encontrar, la primera cosa que Jesús revierte en nuestra vida es una resurrección en el Espíritu. Ya a partir de la justificación que tenemos en Cristo, tú y yo podemos regresar, mi hermano, a esa comunión que estaba perdida con el Padre. Ya podemos estar en esta comunión, el velo es rasgado y ahora tú y yo podemos estar en presencia de nuestro Señor. Pero, ¿qué pasa con la muerte física? Pues bueno, hasta que nuestro Señor regrese, ya sea que tú mueras o que nuestro Señor llegue antes que nosotros partimos de este mundo, de una u otra manera el Señor, cuando regrese en su segunda venida, en ese momento va a haber una resurrección en el cuerpo. Dice Pablo en el capítulo
15 de Corintios, dice que, precisamente hablando de la resurrección y de la muerte, dice que es necesario que este cuerpo corruptible, este cuerpo que tiende a la corrupción, que tiende al pecado, es necesario que se vista de incorruptible, es lo que dice la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando suene la trompeta, dice, porque sonará la trompeta, en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces, el punto está en esta parte de la resurrección espiritual, cuando tú eres justificado, cuando crees en Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer, hasta el punto de la resurrección en el cuerpo, ya sea que tú mueras o que el Señor llegue. En este lapso, mi hermano, conocemos lo que es el hombre redimido, una etapa de santificación. Y aquí es donde mucha gente se pierde. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente a Pablo diciéndonos que no podemos seguir pecando porque necesitamos manifestar una nueva naturaleza. Antes de que tú creyeras en el Señor Jesucristo, nacimos en una condición adánica, esta de aquí, manifestando muerte espiritual y muerte física, y una vez que el Señor viene a tu vida, hay una resurrección a tu espíritu, pero sigues en tu cuerpo, un cuerpo que tiende al pecado. Por eso dice Pablo en el capítulo 8, miserable hombre de mí, ¿no? Capítulo 7 creo que es, lo vamos a ver la próxima clase. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque siguiendo Pablo diciendo, yo quiero hacer lo correcto delante de Dios, yo quiero agradar a Dios, pero mi cuerpo aún no me deja y caigo de repente en el pecado. Entonces, eso no quiere decir que no eres una persona elegida por Dios, eso no quiere decir que no eres un hijo de Dios, sino que simplemente está manifestando que aún estás viviendo en un cuerpo que no es incorruptible, en un cuerpo mortal que tiene una tendencia al pecado, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, podemos entender una cosa, podemos, no sé, de acuerdo a lo que hemos visto hasta hoy, que todo es por gracia, que la naturaleza que sin hacer nada, simplemente por nacer tú y yo ya habíamos heredado una naturaleza adánica, y ahora por medio de Cristo Jesús, ahora tú y yo sin hacer nada, simplemente creyendo en el Señor, ya hemos heredado ahora una naturaleza en el postrer Adán, una naturaleza de vida. Entonces, como estamos en esta idea, mucha gente puede decir, oye, pues entonces si es por gracia, pues podemos seguir pecando, ¿no? Digo, total, no es por ley, es por gracia, pues le seguimos dando a la vida como si fuera todo normal, total, ya Dios ya me rescató. Y es lo que Pablo va a estar aclarando el día de hoy. Nada más para poder recordar algo que también vimos en la clase pasada, hablando de los dos árboles, un árbol que desde que nace es un árbol que empieza, que no sabemos qué tipo de árbol es, pero de repente empieza a dar frutos y sus frutos son naranjas, pues el árbol se identifica como naranja. Bueno, el punto está en que si de repente ese árbol que da naranjas, Dios lo quiere transformar, Dios lo quiere cambiar, y lo que empieza a hacer ahora es decir, bueno, tú ya no vas a dar naranjas, ahora tu fruto va a ser diferente, tú tienes que ser un árbol diferente. Entonces el árbol va a empezar a dar limones. Y podemos decir, wow, eres un árbol diferente, ¿no? Porque ahora estás dando un fruto diferente. Ahora, si ese árbol que dice que ya cambió, si ese árbol que dice que ya fue transformado por Dios, sigue dando naranjas, pues simplemente no ha tenido una transformación por medio del Señor ni de su Espíritu Santo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Así que vamos a comenzar. Mira, vamos a leer Mateo 3, versículo 7 en adelante. Eso está hablando de Juan el Bautista. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué le decía generación de víboras? Pues nuevamente, simplemente los está identificando como hijos o como descendientes de la serpiente mayor, ¿no? Que es en este caso Satanás, es el enemigo, ¿no? Aquella serpiente por la cual fue la mujer, que fue Eva, fue tentada, ¿no? Entonces, por eso le dice generación de víboras, porque es una generación que se ha replicado en este punto. Y luego le dice quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera. Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y si no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y esto es lo importante, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado al fuego. A esto podemos llegar a una conclusión, mi hermano. Ya Pablo nos está diciendo que nuestra naturaleza anterior
es una naturaleza adánica y que como árbol que su raíz es Adán, estamos manifestando un fruto que no es correcto, un fruto de iniquidad, perdón. Lo que el Señor está diciendo es que ahora va a cortar de raíz. No es de que ese árbol lo va a adornar para que sea bonito, no, es su religión. Él lo que quiere es cortar de raíz y empezar una nueva raíz desde el nacimiento. Es transformar, no es transformar tu vida, es hacerte nuevo, una nueva criatura, es lo que dice la palabra del Señor. Ya corta la raíz, ya no es Adán la raíz, ahora va a ser Cristo la raíz de los hijos de Dios. ¿Estamos? Ahora versículo 20 de Romanos 5, lo que vimos en la clase pasada, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí va a empezar Pablo, capítulo 6, con una idea, ¿no? Porque mucha gente nuevamente dice: oye, pues si el pecado, lo que está haciendo el pecado es de que la gracia de Dios se manifieste más, pues vamos a seguir pecando. Digo, para que la gracia de Dios se siga manifestando. Podría ser el pensamiento de una persona que realmente es perversa, que quiere continuar haciendo el pecado, pero decirse cristiano, diciendo pues total es por gracia. O puede ser realmente una duda de personas que genuinamente tienen una duda, personas que realmente apenas han nacido en el Espíritu. Y alguien podría decir: oye, pues si no es por obras, entonces ¿por qué hacerle caso a las cartas de Pablo, ¿no? A todas las recomendaciones que Pablo nos dice. Entonces, aquí Pablo lo que va a decirnos en esta carta es: bueno, a ver, tú dices que eres cristiano, como mucha gente decimos que somos cristianos, y Pablo va a decir: ok, pues bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si hay un fruto diferente, si hay una evidencia diferente a la que antes se manifestaba antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí subraya esta palabra: perseveraremos. ¿Ok? Todos pecamos, mi hermano, todos hemos pecado, todos seguimos pecando, de repente caemos en pecado durante varios días. Pero una cosa, mi hermano, es pecar cuando vas manejando de repente y se te atraviesa alguien, y después ahí vas diciendo: hijo, Señor, perdóname, caí, no debí de haberme enojado. Una cosa es eso, y otra cosa, lo que está diciendo aquí, perseveraremos, es perfeccionar tu pecado hasta hacerte el mejor pecando de esa manera, ¿no? Perseverar, mi hermano, tiene que ver con el saber que está mal y buscar maneras de perfeccionarlo y de seguir pecando y de seguir pecando. La perfección es seguir persistiendo en hacerlo, ¿no? Hasta poder pecar perfectamente. Entonces tenemos que partir de aquí, porque nuevamente decimos que aunque ya hemos resucitado en el Espíritu, algo que pasó en nuestro corazón cuando creímos en Cristo Jesús, seguimos en la carne, y esto lo va a explicar Pablo en este capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Hay veces que la gente que está fuera de la iglesia, que no se ha acercado a la iglesia, que no sabe realmente lo que la palabra del Señor dice, voltea a ver a los cristianos y dicen: cuando un cristiano falla, voltean a verlo y lo juzgan, dicen: y eso que es cristiano y debe de hacer, y según él debe hacer lo correcto. Mi hermano, todos los cristianos debemos de traer aquí un letrero. Algún pastor lo dijo en alguna ocasión y me encantó: todos debemos de traer un letrero aquí colgado en nuestro cabello que diga cristiano en construcción, porque realmente la perfección se va a ir dando día con día. ¿Y cuándo vamos a lograrlo? Cuando el Señor venga, cuando tú estás delante de la presencia del Señor en un cuerpo glorificado. Así que aguas con esto, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y dice Pablo, se contesta: de ninguna manera. De ninguna manera. Es muy enfático Pablo cuando está diciendo: no podemos seguir actuando como antes. Sí, yo entiendo que es por gracia, pero no podemos seguir haciendo lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Y eso lo va a dejar muy, muy claro. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo crees tú que vamos a seguir viviendo en él? ¿Sí? De ninguna manera. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es de que la naturaleza de pecado que antes tenías se está manifestando. El pecado en tu vida manifiesta lo que es caído, manifiesta lo que es malo, pero ahora la naturaleza en Cristo, es decir, es una naturaleza que ahora vivifica, que ahora da vida, que ahora se preocupa por los demás, una naturaleza que es restaurada completamente. Y está muy sencillo, hermano. Está muy sencillo, hermano, porque mucha gente dice: oye, pues si es que entonces si no es por obras, pues no se me debe de juzgar por eso.
no es que hagas obras para ganar la salvación o para cuidar la salvación. Lo que se trata es de que tu cambio en el corazón, tu nuevo nacimiento, tu nueva naturaleza se manifieste en buenas obras, ¿sí? Así como manifestamos una naturaleza caída en Adán, haciendo pecado constantemente, perseverando en el pecado, lo que tú quieras, mi hermano, así como lo manifestabas, ahora se supone que ya estamos en Cristo Jesús. Hay una evidencia que debe de salir dentro de nosotros, hacia afuera, hacia mis miembros, hacia mis manos, mis pies, hacia mis ojos, hacia mi boca. Debe haber una manifestación de que nuestra raíz ahora es Cristo. ¿Estás de acuerdo? Y esto es muy sencillo. Cuando estás enfermo, es evidente cuando una persona está enferma. Una persona, cuando lo ves muy enferma, lo ves cabizbajo, lo ves que no puede a veces hablar, cuando está enfermo de la garganta. Cuando estás enfermo de tu garganta, así completamente afónico, ¿qué manifiesta tu cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Dolor, temperatura, cuerpo cortado, inflamación, dolor de cabeza, congestión nasal, brother, a veces sin energía, cansado, sin ánimos, ves una persona desganada. Y es muy evidente cuando una persona, esa misma persona sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manifestación del cuerpo ahora es diferente. Ahora eres una persona con ánimo, eres una persona que tiene vitalidad, una persona que se está riendo ya, ¿no? Entonces, así mismo, de la misma manera, es lo que se hace precisamente cuando la enfermedad de tu alma, que es el pecado, es erradicada por completo. Cristianos, no podemos decir que somos cristianos y seguir manifestando la naturaleza adánica. Tenemos que empezar a manifestar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuevamente, no es para ser salvo, no es para cuidar tu salvación, es porque has nacido de nuevo. No son requisitos para los cristianos, son evidencias de un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Dice Pablo, nel pastel, nana, es muy enfático, de ninguna manera, no se te ocurra hacerlo, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos aún seguir viviendo en eso? Versículo 3, ¿o no sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Mi hermano, esta es el bautismo, mi hermano. Nuevamente, en la primera venida de nuestro Señor, que entrega su vida por nosotros, y al momento de tú recibir la palabra de Dios, el mensaje de ese sacrificio del Cordero Santo, el Cordero escogido por Dios. Y cuando tú crees, cuando tú tomas esa decisión de decir, yo creo en lo que el Señor ha hecho por mí, sin merecerlo, yo creo lo que ha hecho por mí, hay una resurrección, hay una justificación de Dios. Ya lo hemos visto muchas veces, ya lo hemos explicado en Romanos. Pero ¿cuál es el punto? De que es algo que pasa en mi corazón. Es algo que la gente no puede verlo, que no vio esa decisión físicamente. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado? Pues que lo podamos hacer público. Y para eso es el bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Representar cuando tú entras al agua, que mueres a tu antigua naturaleza, cortas la raíz de Adán, mueres, y cuando eres levantado completamente, ahora es para una nueva vida, para seguir ahora viviendo, pero con una manifestación diferente. Ahora, que yo sepa, y eso te lo puedo asegurar, todos los que hemos sido bautizados en Casa de Restauración y que nos hemos sumergido en el agua, a todos hemos sacado del agua. A todos los hemos sacado del agua. ¿Qué quiere decir? Que no nada más morimos a nuestra nueva naturaleza, sino que ahora tenemos que estar manifestando una vida diferente. Porque ya morimos en Cristo y ahora hemos resucitado, ¿sí? Ahora tenemos que tener una vida diferente. Mi hermano, no basta nada más con un bautismo, sino que es necesario que tu vida solita empiece a manifestar la nueva naturaleza. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con nuestro Señor, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta palabra de que no sirvamos más al pecado no es de como que tú y yo le estuviéramos haciendo favores al pecado, sino que esta palabra viene más de que éramos esclavos del pecado. ¿Estás de acuerdo?
Era que éramos esclavos, tu cuerpo y mi cuerpo estaban siendo destruidos porque estábamos esclavizados por el pecado. Pero ahora con esta nueva naturaleza, ahora al momento de creer y al momento de tener una resurrección espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder por medio de su Espíritu Santo de hacerlo, en ese momento dice esta palabra que debemos nosotros de poder entender que hemos muerto al pecado y ya no podemos servir al pecado. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, y aquí viene lo importante y la clave del éxito que tenemos que tener como la primera evidencia de la justificación. Considérate, así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es algo que Pablo está diciendo, mi hermano, ya no puedes manifestar esa naturaleza. Considérate muerto al pecado. Y cuando dice considérate es, hey, toma conciencia, despierta, toma conciencia, cristiano, tú que me estás escuchando, toma conciencia, ya no puedes seguir manifestando esta tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque somos diferentes, hemos nacido de nuevo. Así que prácticamente lo que está hablando Pablo es de un cambio de piel. Lo que representa una naturaleza es lo que tú haces. Si tú dices yo soy cristiano y estás representando la naturaleza adánica, mi hermano, con todo el perdón y con todo el respeto que mereces, probablemente no has aceptado al Señor como es en tu corazón. Probablemente no lo has hecho Señor en tu vida. Y si esto pasa en la iglesia, mi hermano, claro que no te vamos a decir, salte de la iglesia, ya no mereces estar aquí. Al contrario, vente, vamos a pedir perdón juntos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aguas con esto, porque nuevamente no se trata de hacer obras para ser salvo. ¿Ok? Ya entendimos por Pablo que la salvación es por gracia. ¿Ok? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Yo no tengo que manifestar buenas obras para ser salvo. ¿Ok? El punto está en que necesito ser salvo para poder entonces manifestar las buenas obras. Pablo en sus cartas nos dice o nos da muchas exhortaciones. Y no sé si has visto, pero lo que hemos estudiado de Efesios, de Colosenses, de Gálatas, lo que hemos estudiado en estas cartas de los años pasados, la mitad de la carta de Pablo normalmente siempre nos da unas exhortaciones de lo que los cristianos deben de estar haciendo. Y nuevamente no se trata de hacerlas para cuidar la salvación o para ser salvos, sino como evidencia de que hay una nueva vida, una vida transformada, que hay un nuevo origen en tu vida. Así que vamos a ver estas evidencias de las que Pablo manifiesta o de las que Pablo está comentando el día de hoy. ¿Ok? La primera evidencia de la justificación, de que una persona realmente ha recibido la justificación, es que una persona se considera muerta al pecado. Ahora, eso es algo que necesitamos practicar constantemente. Esta es la clave, porque ¿cómo puedo entonces vivir de esta manera, no? Si ya sé que no tengo que seguir pecando porque ya no tengo esta naturaleza antigua, si ya sé que no puedo seguir pecando porque he muerto juntamente con Cristo y he resucitado juntamente con Él, ¿cómo puedo hacerle de una manera práctica en mi vida? Bueno, considérate muerto al pecado. La palabra considerarte, mi hermano, es la palabra, tiene que ver más con hacer un inventario. O sea, en pocas palabras, aquí en el norte te diríamos tantéate, ¿no? Tantéate cómo está la situación. Tú bien sabes cuál es el límite de tus acciones. Sabes tú prácticamente cuál es el límite de lo permisible en la ley, de lo permisible por Dios, de lo que no agrada a Dios. ¿Ok? Y tú debes de decir hasta dónde, debes de hacer un conteo, decir hasta aquí es el límite, yo no puedo sobrepasar ese límite. Eso es considerarte muerto a que no puedes rebasar esa línea, ¿no? Imagínate que no sé, te cambias de ciudad y porque te ofrecieron un nuevo trabajo en alguna otra ciudad, en alguna otra parte, y llegas a esta nueva ciudad y te empiezas a establecer, sabes cuánto te van a pagar y todo, y empiezas a ver, porque te fuiste con tu familia, empiezas a ver los gastos
yo tengo que tanto para la comida, tanto para la gasolina, tanto para X, tanto para Y. Empieza a considerar tus gastos y luego dices, bueno, me sobra tanto dinero, pero ahora no tengo en dónde vivir, tengo que rentar una casa. Entonces, cuando haces todo tu inventario de lo que estás ganando y todo lo que gastas y todo ese rollo, cuando haces este inventario, tú dices, ok, me queda un presupuesto para pagar una casa de 5,000 pesos mensuales. Entonces andas buscando una casa, ¿no? Y de repente volteas y te ofrecen una casa que vale 35,000 pesos la renta al mes. Obviamente esa casa no te va a tentar decir, no, yo quiero esa casa. ¿Por qué? Tú ves tus 5,000 pesos nada más y dices, no, pues ni loco, o sea, ni la volteas a ver. No, ni la consideras, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo, considérate muerto, o sea, no es permitido. Es más, no tengo yo la oportunidad de poder tener una casa así, ni trabajando toda mi vida, ¿ok? De estar rentando una casa con ese precio, me considero muerto. Pero ¿qué hace el enemigo? De repente te pone una casa que sobrepasa tus límites por cualquier cosa. A lo mejor no te vale 35,000 pesos, si tu límite es 5,000, a lo mejor te presenta una casa y te dice 5,400, ¿cómo ves? Eso dices, ya como que llama la atención, ya es más atractivo y puede que te enganches, puede que lo agarres, puede que lo tomes y sabes que por 400 pesos más al mes vas a tener que trabajar tiempo extra. Mi hermano, el enemigo es así, el enemigo no nos va a tentar con algo que está inalcanzable. El enemigo, ten cuidado, porque es algo práctico. El enemigo nos va a querer envolver, nos va a querer seducir con algo que está apenas saliéndose del límite de lo permitido. ¿Qué tienes que hacer? Identificar bien el límite de lo permitido, de lo que no agrada a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que considerarte muerto a eso. Necesitas saber dónde está el límite para que te puedas considerar muerto al pecado. Mi hermano, las evidencias de la justificación, la número 1 la encontramos en este versículo 11. La primera evidencia de la justificación es que nos consideremos muertos al pecado. El versículo 12 nos va a revelar otra. Si dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo corporal, o nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias. La segunda evidencia de la justificación en nuestra vida es que el pecado ya no reina. ¿Quién es el que reina ahora en tu vida? ¿Quién es el que debe de estar reinando ahora en tu vida? Antes era el pecado, ahora ya no. Porque Jesucristo es mi Salvador, pero también mi Señor. Y Él es el que está ahora tomando el control, es el que ahora está en el trono de mi corazón reinando en mi vida. Y es la segunda evidencia de una persona que realmente ha sido justificada. Que no nada más está considerándose ya muerto al pecado todos los días, sino que está dejándose gobernar por nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo versículo 12 nos dice, de modo que no le obedezcáis en tus concupiscencias. ¿Qué es esto? No obedecer a mis deseos. Es complicado, hermano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas decimos que aunque hemos resucitado en el Espíritu, seguimos en este cuerpo mortal, este cuerpo que es corruptible, que tiende hacia el pecado, pero tenemos que tener una conciencia clara de poder estar ganándole a mis deseos. ¿Sí? No sé si recuerdas, pero en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, uno de los frutos es precisamente dominio propio, que es el último que se menciona. Hay que entender que el Espíritu nos puede ayudar a dominar nuestros propios deseos, y esa es una gran evidencia. Es la tercera evidencia que Pablo aquí demuestra. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es lo que revela, qué es lo que evidencia una persona justificada? No presenta su cuerpo al pecado. Ya no está prestando el cuerpo al pecado, ya no más lo está haciendo. Antes lo hacíamos porque estaba manifestando esta condición de Adán, pero ya no es así. Versículo 13 nuevamente dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La quinta evidencia es que no nada más no prestamos nuestro cuerpo al pecado, sino que sí lo prestamos para la justicia. Somos instrumentos de justicia de ahora en adelante. Así que esas son las 5 evidencias, hermano. Ya Pablo nos la presentó, son evidencias de una justificación genuina
y es considerarnos muertos al pecado, es que el pecado no reina en nuestras vidas, sino que el que tiene que reinar es Cristo. Es que no obedecemos más a nuestros deseos, no prestamos nuestro cuerpo al pecado, pero sí somos instrumentos de justicia. Y Pablo continúa en el versículo 15 con un tema ahí que la Biblia nos coloca, dice siervos de la justicia, porque ahora nuestro cuerpo es un emisario, nuestro cuerpo es un instrumento de la justicia. Dice Pablo nuevamente esta pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Nuevamente Pablo dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, dice Pablo, habéis obedecido de corazón. Eso subráyalo porque esta es la clave: obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Y dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para siervos de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Sencillo. Así como antes los días, así como antes que estábamos débiles en la carne, presentábamos nuestros cuerpos para hacer todo tipo de inmundicia y de iniquidad. Ahora que estás en Cristo Jesús, presta nuevamente tu cuerpo, presta nuevamente tus miembros para servir ahora a la justicia. Así que Pablo nos está diciendo que un cristiano real, un cristiano neta, refleja la evidencia. Y la evidencia nuevamente son las exhortaciones que Pablo nos da a cada carta. Que así como antes presentábamos nuestros miembros, que ahora podemos presentar esa preciosa luz, ¿no? De la misma manera y con mayor razón tenemos que testificar por medio de nuestras vidas a Cristo. Así que recuérdame, hermano, no sé si recuerdas esta parte, pero no sé cuándo fue que el Señor tocó tu vida, que el Señor empezó a transformar tu vida, pero recuerda tantito, no sé si recuerdas cuando servías al pecado. Y si lo recuerdas, no sé si recuerdas qué te trae a eso, qué es lo que traía a tu vida servirle al pecado. Yo te puedo decir que amargura, te traía miedo de estar sirviendo al pecado, te traía enojos, te traía muchos resentimientos con mucha gente, te traía odio, etc. ¿Sí? Y es lo que traía antes, pero ¿sabes qué es lo peor? Mira lo que dice el versículo 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, era libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No importa cuál fruto, el fin de todas ellas, dice Pablo, es muerte. Hermano, ¿cómo manifestábamos cuando éramos tendenciosos? Teníamos muchos frutos que no son nada agradables, pero todos ellos llevaban a un solo punto, que era la muerte. Dice versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, en resumen muy sencillo, lo que Pablo nos dice son las evidencias de la justificación. Considerémonos muertos al pecado. El pecado ya no reina en nuestros corazones, el que reina es Cristo. No obedezcamos más a nuestros deseos. Pide la ayuda al Espíritu Santo para que Él pueda darte ese dominio propio. Número 4, no presentéis ya más tu cuerpo al pecado. Y número 5, sé un instrumento de justicia. Que el Señor te bendiga.